El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 14, del versículo 25 al 33. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: Si alguno quiere venir a mí y no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos y hermanas, e incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla, porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, no se sienta antes para pensarlo bien, podrá con sus 10.000 hombres hacer frente al otro que viene contra él 20.000. Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo, con tanto amor, nos concede su palabra para desprendernos de todo lo que nos ata para seguir a Jesucristo. Para ser discípulos de Jesucristo, tenemos que cargar nuestra cruz. Jesucristo mismo nos los dice. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. ¿Cuántos de nosotros estamos aún sin desprendernos de las cosas de este mundo? ¿Cuántos de nosotros no renunciamos al odio, a la venganza, a la desesperación, a la angustia, a la mentira, a la soberbia, a todo lo que aparta de la gracia que Jesucristo nos los quiere dar? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesucristo renunciando a todo lo que nos separa y nos aleja de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros queremos seguir a Cristo, pero nos es difícil renunciar a todo lo que nos ata aquí en la tierra? Jesucristo por eso nos dice: y en aquellos tiempos al gentío les dijo: si alguno quiere venir a mí y no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos y hermanas, incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío. ¿Cuántas veces hemos recibido un llamado, una conversión santa, y nos es difícil perseverar, continuar al llamado que Jesucristo nos da a conocer?
Tenemos muchas veces ese entusiasmo, esa alegría de seguir a Jesucristo, pero no es fácil cargar la cruz que Jesucristo nos da a conocer. El que quiere seguir, que cargue su propia cruz. ¿Cuánto de nosotros nos es difícil convivir dentro de nuestro hogar, con nuestra misma familia? Cuando nos hemos convertido, hemos recibido esa gracia de la conversión que Jesucristo nos ha dado a conocer, nos es difícil comprender muchas veces a los demás que no han recibido aún esa conversión santa. Tenemos que siempre perseverar y encaminarnos por las enseñanzas que Jesucristo nos ha dado a conocer dentro de nuestra familia. También veremos que tenemos que evangelizar, predicar la palabra de Jesucristo. Pero a todos no les gusta la conversión, de renunciar a todo pecado. Jesucristo por eso dice que renunciemos para seguirlo a Él, renunciar a muchas cosas que en el pasado nos agradaba estar, dispuestos a tener más tiempo, a muchos compromisos banales de este mundo. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta darnos tiempo para Jesucristo? Cuando seguimos a Cristo, ponemos primero a Jesucristo en nuestro corazón. De no hacer lo que daña a nuestra conversión, lo que daña la gracia que Jesucristo nos ha otorgado. No podemos retroceder en el pasado del pecado, sino el hoy que Jesucristo nos ha dado a conocer para continuar, seguir a Cristo por el camino que nos ha dado a conocer, renunciando a todo ese pecado, a todo lo que nos ataba en las cosas materiales, en las cosas vanas del mundo. Pues Jesucristo nos libera, nos hace libres al amar, al perdonar, nos hace libres a seguir a Cristo, porque sabemos que Jesucristo es la verdad, Jesucristo es fuente de vida. Cargamos con esa cruz que Jesucristo nos ayuda cada día de nuestra vida, porque Él lo sostiene por nosotros, confiados en Él, porque Jesucristo sostiene nuestra fe puesta en Él, confiados en Él. Pues el maligno demonio se irá lejos
porque sabe contra quién está luchando y no podrá contra Jesucristo, porque Jesucristo ha vencido al mal. Por eso Jesucristo nos dice: el que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. No podremos ser discípulos de Jesucristo si no cargamos con nuestra cruz. Sabemos que somos pecadores, pero renunciamos día a día todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado y nos ha redimido para ser hijos dignos de esa gracia, para seguir perseverando con Jesucristo. Jesucristo nos llama a ser discípulos de Él, pero cargando nuestra propia cruz. La cruz que te toca llevar si tienes en tu propio hogar a lo que tienes que renunciar, a las cosas que ya no servirán, porque Jesucristo ha dado un corazón nuevo a su Hijo, que se ha convertido en su nombre. Un corazón dispuesto para seguir cumpliendo la misión que ha encomendado Jesucristo a sus hijos, haciéndolos discípulos, porque nosotros, los católicos, desde que hemos sido bautizados, somos hijos de Dios. Somos discípulos. A seguir a Jesucristo, cargando nuestra propia cruz. Jesucristo mismo nos dice que cuando uno quiere construir una casa en el campo, comienza a hacer cuentas para poder ver si lo puede terminar. Porque si no termina la obra, los que vean se burlarán de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Es cuando nosotros hemos recibido esa conversión y lo dejamos a la mitad de camino. ¿Qué se ve en esa fe? Que estaba dispuesto a seguir a Jesucristo. Se dejó vencer por las preocupaciones familiares, por las preocupaciones económicas de un hogar. Se dejó llevar por una tristeza y no dejó confiar en Jesucristo. ¿Y cuántos dirán, cuando estaba perseverando, yendo a los sacramentos, visitando al Santísimo, recibiendo la confesión, la Eucaristía Santa, y evangelizando con todo su amor y por todo las preocupaciones familiares que los agobió? Dejó a un lado de seguir a Cristo, no cargando su cruz con Cristo, porque Jesucristo sostiene
nuestros corazones. Para perseverar en Él, tenemos que confiar en Él. Por eso Jesucristo nos dice que quiere ser discípulo mío, que cargue con su cruz. Y Jesucristo nos pone otro ejemplo. Cuando un rey parte a pelear contra otro rey, no se sienta antes para pensarlo bien. Podrá con sus 10.000 hombres hacer frente. Que viene otro con 20.000. Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. Jesucristo mismo nos dice: Jesucristo es nuestro Rey. Y Jesucristo ha vencido al demonio. Él es el rey de la mentira, el padre de la mentira, el mentiroso, el rencoroso, el soberbio, que no quiere seguir a Cristo y sabe que nosotros, que hemos recibido esa gracia santa de Jesucristo, nos quedará hacer caer en el pecado. Pero Jesucristo ya nos enseñó el camino, ya nos enseñó la luz de su amor. No podremos ser presas fáciles para el demonio, que nos hará tentar para caer en el pecado, porque el demonio sabe que Jesucristo lo ha vencido. Por eso quiere arrebatar las almas, para llevarlo junto a Él, para estar en la eternidad, siendo el esclavo de ese pecado que aquí en la tierra lo ha hecho caer en la pervertidad de la maldad. El demonio es astuto, sabe que si nosotros, sin la fe de Jesucristo, sin cargar la cruz de Jesucristo, pues nos hará caer en el pecado que el pasado que Jesucristo nos perdonó con todo su amor, nos convirtió con todo su amor santo, un corazón dispuesto para seguir a Jesucristo en su camino, en su luz. Jesucristo sabe de nuestras debilidades. Por eso nos manda siempre su gracia, sus bendiciones, para sostenernos de Él, porque nos sostenemos de un santo Jesucristo. No es cualquier hombre, es el Hijo de Dios, porque sabe que la lucha es contra el mal. Jesucristo nos pide, con el Evangelio de hoy, que renunciemos a todo mal, a todo ese pecado, y que carguemos con nuestra propia cruz para seguirlo a Él. No es fácil, pero Jesucristo nos ha dado a conocer su palabra de hoy. El que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. Amén.